relación esto con lo de ayer? Pues tiene toda la relación. Francisco, todos somos líderes. Voy a seguir básicamente un documento del Vaticano sobre el liderazgo, en el que habla de que todos somos líderes, todos influimos sobre los demás. ¿Cómo se relacionaba Francisco con las criaturas? Hemos dicho que era interactivo. Reconocía que necesitaba de las criaturas, que él era indigno, el hombre es indigno de hacer de ti mención. Por tanto, su relación con las criaturas no era de un líder que se impone, que dice lo que tienes que hacer y ya. No, es un líder que escucha, un líder que está en relación. Francisco nunca se quiso que le llamaran padre, nunca. Y nunca quiso que los superiores se llamaran padres. Esto era lo normal en aquel tiempo. Pater familias. El derecho romano especificaba la función del pater familias. El abad no solamente era un padre según el derecho romano, sino que además solía ser de familia noble. No, incluso los monjes no solían todos ser de familias nobles. Francisco quiere que todos sean hermanos y que los líderes no sean padres. El único padre es el Padre Dios. Los líderes tienen que ser madres. Y la regla no es una regla. La regla es vida. Antes de tener la regla, los frailes ya eran frailes. Ya vivía con sus compañeros. Y quería que el Evangelio fuera el modo de vida. Por tanto, la regla es vida. En la primera regla, la novulada, 30 veces habla de esta vida. Los que quieran seguir esta vida. Solamente, no sé si son 2 o 3 veces que aparece la palabra regla. Eso era un término jurídico, pero él quería que fuera vida. ¿Y quiénes son los que cuidan mejor de la vida? ¿Los padres o las madres? Las madres. El superior tiene que ser madre. La tierra es madre que nos gobierna. ¿Pero cómo gobierna la tierra? Nos nutre y nos sustenta. Ese es el tipo de liderazgo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la Iglesia sobre esto, pero teniendo presente que ustedes son líderes cuando tienen una amistad y de alguna manera le están influyendo. No solamente cuando son superiores de una comunidad o guardianes, también en la familia. ¿Cómo hacen el liderazgo con los hijos? Entre compañeros, cuando alguien viene y necesita de ustedes, ¿cómo ejercen ese liderazgo? Les voy a poner algunos ejemplos para no cansarles, porque ya llevan tiempo escuchándome, pero creo que es un tema que puede resultar interesante para todos. Este es el esquema que he preparado. Hay 2 grandes modelos de liderazgo, sobre todo en las empresas, pero vale para todo. El transaccional y el transformacional. En la doctrina social de la Iglesia, en vez de transformacional, se suele decir transformativo, pero bueno, es simplemente porque se insiste más en la influencia de los factores, en el cambiar las estructuras. Después les hablaré de las motivaciones extrínsecas, de las intrínsecas, y después, si tenemos tiempo, que no creo, porque me enrollo mucho y cuando llega al final ya no hay tiempo, les hablo de esto otro, pero siempre podré entregarles las diapositivas. Es importante recordar que para el pensamiento social católico todos somos responsables de todos, todos somos líderes de todos. Sigo ese documento que tienen ahí, que les recomiendo que lo lean, aunque está más orientado hacia los economistas, pero les puede ser interesante. El Dicasterio para el Desarrollo Humano, vocación del líder empresarial, una reflexión. Este ya va en la 5ª edición. Está en español, también está en inglés, en varias lenguas. En italiano todavía va la 3ª edición, pero aquí ya es la 5ª. Los líderes, dice este documento, no son solo aquellos con títulos, sino también aquellos que ejercen influencia para el bien del otro. Desde los directores ejecutivos de las empresas y los miembros de los consejos de administración hasta los líderes de grupos y las personas con influencia informal. Todos somos líderes. Ojalá sea más con el ejemplo que con las órdenes, ¿no? Cuando pongo ahí BAT, líder, es ese documento de que les he indicado. A continuación exploraremos 2 modelos de liderazgo, transaccional y transformacional,
no transformador, transformativo, esa fue una mala, se me pasó, que pueden estar asociados a estos dos tipos de economía, economía general y civil, la economía general, que es la economía normal, la que predomina, y la civil, que sería la franciscana, la línea franciscana de economía. Aunque también son posibles otros enfoques. Vamos entonces a empezar con el primer liderazgo, el transaccional, que suele ser el que más predomina. Este es jerárquico y orientado a la eficiencia. Se hizo frecuente durante el siglo XIX, imitando las cadenas de mando de estilo militar. En ese momento, ahí tienen una imagen, se trabajaba en cadena mucho, predominaban las tareas repetitivas y segmentadas, donde los trabajadores operaban como engranajes en una máquina bien coordinada. Esto después los robots hacen mucho de estas tareas. En ese contexto de fabricación a gran escala, el líder era responsable de maximizar la productividad, controlar la fuerza laboral y agilizar la toma de decisiones. En un estilo militar. Aquí hay que controlar. Yo recuerdo cuando me nombraron maestro de postulantes, me dijeron, por favor, tienes que hacer tú de maestro de postulantes. ¿Pero por qué? Porque esto es un desastre. Aquí cada uno va por su lado. No sabemos si estudian, si no estudian. El que era maestro, pues era mucho de ese de dejar hacer, de dejar pasar. Y no había control. Yo tenía en ese momento 20 y pocos años. Entonces yo fui como líder transaccional, ¿no? Intentando ser muy amigo de ellos, pero indicándoles lo que tenían que hacer. Al cabo de un tiempo, todos estaban contentísimos. ¡Qué bien va esto! Ahora ya sabemos, rezan, trabajan, estudian mecanografías, van a clase. ¡Qué bien! Todos contentísimos. Y yo al cabo de un año dije, ¿pero yo realmente les estoy educando o se están adaptando a mí? Están contentos. No tenía tensiones con ellos. Pero soy un líder bueno. Formalmente siguen. Y más adelante no tendrán una crisis. Había dos que nunca habían tenido una crisis en su vida. No es que haya que tener crisis, pero las crisis te ayudan a crecer. Le dije, pero ¿ustedes están de frailes porque están a gusto y ya? ¿O realmente han asumido su vocación? Y cambié. Dije, no, tengo que escucharles mucho más. Tengo que estar mucho más cerca de ellos. Ver cómo viven, cómo piensan. Esto es mucho más exigente, muchísimo más exigente. El liderazgo transaccional, aquel que dice que todo funcione, que todo vaya bien y ya. Muchas empresas todavía confían en este modelo. El modelo de las empresas sigue siendo muy jerárquico. Todavía no hay mucha democracia ahí. Convertirse en líder requiere muchos años de servicio, aunque algunas han cambiado. Y el desempeño fiel del trabajo. Ahí tienen una imagen, ¿no? Le damos el incentivo para que trabajen, la zanahoria. Una vez en el puesto de responsabilidad, el gerente intenta fomentar la participación de los empleados a través de recompensas materiales, bonificaciones y promociones. Si eres el mejor vendedor, te damos un plus. El mejor trabajador del mes. Eso lo siguen haciendo muchas empresas, ¿verdad? Otras se han dado cuenta de que eso no es el camino. Ya les explicaré después. Se persigue la eficiencia burocrática, estableciendo reglas, roles y procedimientos claros. Si no te comportas bien, también en la familia. Pero yo les puedo decir que con mi hermana yo tuve esta experiencia. No le digan a mi hermana que le estoy contando esto, pero estuve 15 días cuando eran las niñas pequeñas y yo vi que mi hermana insistía mucho. Si no recogéis los juguetes, no les dejo ir al parque. Si no coméis, no os dejo ver la televisión. Así una y otra vez le dije. Y después vi que mis sobrinas hacían lo mismo con mi hermana. Le decían, mamá, hemos hecho esto, ¿por qué no nos dejas ir tal? Le dije, pero hermanita, ¿tú estás educando personas o estás educando comerciantes que negocian? Te doy esto y recibo lo otro.
Tú tienes que ayudarles a educar las motivaciones intrínsecas. Les voy a explicar esto después. Este tipo de liderazgo es piramidal, autoritario, controlador, orientado a tareas y se centra en objetivos a corto plazo. Prioriza el orden y la disciplina sobre la creatividad y el bienestar de los empleados. Tú haces esto y ya está. Nada, no pienses por ti mismo. Ya te digo yo lo que tienes que hacer. Ejecútalo, basta. O sea, se preocupa poco del bienestar de los individuos. Tú con tal de que cumplas con tu tarea, lo otro no me importa. La toma de decisiones es jerárquica, de arriba hacia abajo, basado en una estricta cadena de mando que fluye de los altos ejecutivos a los mandos intermedios y finalmente a los trabajadores. Al evaluar a un dirigente, a un CEO, se consideran su eficiencia material y capitalización de mercado, mientras que otros factores como su influencia en el bienestar de los trabajadores o las emisiones de carbono se ignoran o relegan a un segundo plano. Lo importante aquí es que se produzca, que la empresa vaya bien. El énfasis en el control sofoca la innovación y disminuye el sentido de pertenencia de los empleados a la empresa. El sistema es lento para responder a los cambios sociales, ya que prioriza el cumplimiento rígido de las órdenes recibidas. Yo hago lo que me digan y si no me lo dicen no hago nada. Cumplo órdenes, ya está. En lugar de estimular la creatividad y la responsabilidad compartida. Bueno, este es el tipo de liderazgo que predomina más y yo espero que no sea el tipo de liderazgo que predomina en las familias. Hay familias, se dice hoy, que como los hijos son nativos digitales y yo ya no los entiendo porque tienen otra mentalidad, que hagan lo que quieran. Muchos padres dejan ir, renuncian al papel de sus padres o intentan ser sus mejores amigos, perdiendo el papel de líder. Y después, cuando los hijos reaccionan mal, se desmadran, digamos. Estos padres a veces se convierten en autoritarios. Hay que tener cuidado con esto. Liderazgo transformacional, que sería el liderazgo franciscano o el liderazgo de la doctrina social de la Iglesia, transformativo. La estructura cambia de una pirámide a un círculo. Otro sería una pirámide, este es un círculo. Como este estilo de liderazgo es compartido, visionario, centrado en las personas y basado en la toma de decisiones participativa, más que imponer, busca inspirar y motivar para que todos los miembros abracen el porqué de la empresa. El porqué. I have a dream, que decía eso. Tengo un sueño. El porqué. Martin Luther King. Ok. Tener un sueño. Hay personas que cuando llega, como tenemos pocas vocaciones ahora, cuando llega una vocación nueva, dice, ay, por favor, qué bonito, qué joven, venga, ¿qué quieres? ¿Un ordenador? ¿O dónde quieres? ¿Qué habitación la mejor? Lo tratamos así, lo ponemos así. Y claro, el joven cuando llega dice, qué bien me tratan, se siente halagado, muy a gusto. Pero al final de varios meses y varios años dice, para tener esto lo tengo también fuera y mejor. Y se marcha. ¿Qué ha pasado ahí? Se lo explicaré después. Que hemos apuntado en motivaciones extrínsecas. El ordenador, el tener esto, el tener lo otro. Y hemos olvidado de reforzar los ideales. ¿Qué ideal te mueve para entrar aquí? Vamos a reforzar eso, el por qué. Ayúdale a soñar lo que tú sueñas. Ayúdale a entusiasmarte con tu ideal, con tu carisma. Cuando nos reunimos para revisar la vida, tenemos que tener mucho cuidado si vamos al liderazgo ese primero o a este segundo. Les explicaré después esto mejor, pero hay como 3 círculos, dicen Simon Sinek. El por qué, el cómo y el qué. Esto lo aplica a las empresas, pero vale también para nosotros. Cuando se reúnen para discutir, por ejemplo, ahora se van a reunir después para ver
Pues ustedes pueden empezar, normalmente por desgracia, se suele empezar por el qué. ¿Qué vamos a hacer el año próximo? ¿Qué es lo que han hecho los otros y funcionó? Cuando me invitaron los redentoristas que estaban para reformar un poco la estructura aquí en Latinoamérica, ellos habían empezado por el qué. ¿Qué hicieron los jesuitas? ¿Les fue bien? Pues vamos a ver cómo, pasan al cómo lo adaptamos a nuestra situación. Es el camino equivocado. Cuando tratan de reflexionar sobre cualquier cosa, tienen que empezar siempre por el por qué, el núcleo, el círculo más central. ¿Cuál es nuestro carisma? ¿Cuál es el ideal que nos mueve? Y una vez que revisan eso y revisan su actualidad, entonces pueden pasar cómo podemos ejercitarlo. Y después pasan al qué. El qué viene al final, no al principio. Si no, ustedes empiezan por lo superficial y se olvidan de la razón de ser del instituto. Hay institutos que se dedicaban a actividades que hoy día ya tienen poco sentido porque las ha asumido el Estado y se sienten desconcertados. Ya la sanidad la ha asumido el Estado. ¿Qué hacemos nosotros? La educación la ha asumido el Estado. Pero nosotros la hacemos mejor, dicen. Y entonces en Europa dicen, bueno, entonces importamos vocaciones de otro lado. ¿Saben cómo le llamaba Papa Francisco a esto de importar vocaciones? No se me asusten. Inseminación artificial. Porque tú intentas seguir con el qué. Y para eso traes gente para que siga haciendo el qué. Pero tú tienes que volver al por qué. ¿Qué es lo que movió al fundador o a la fundadora? ¿Cuáles son las motivaciones profundas de nuestro ser? Y después, a partir de ahí, dice, ¿y en nuestra sociedad cómo lo podemos hacer? Y después vamos al qué. ¿Qué tenemos que hacer? Pero no nos obcequemos con el qué y nos olvidemos de la razón profunda que nos tiene que mover. El liderazgo transformacional empieza siempre por el porqué. Y sentirse corresponsable de sus ideales, objetivos y misión. Así que cuando un joven llega a su instituto o en su familia, traten de que asuma el porqué. Mira, este es nuestro ideal, esta es nuestra función social, esto es lo que ha movido a nuestro fundador. Entusiasmosle con el indicativo de que hablábamos el otro día. Y si se entusiasman con el indicativo, después ya llegará el imperativo. Después ya se comprometerán, cierto que se comprometerán, pero no empiecen diciéndoles, tienes que ser buena, tienes que ser... ¿Por qué tengo que ser buena? ¿O por qué tengo que ser bueno? Esta visión compartida estimula la creatividad, la excelencia y las motivaciones intrínsecas. Sé de un fraile que fue a España, estuvo en un convento que ahora no les digo el nombre porque si no me lo reconocen, y llegó allí y al cabo de un tiempo le dice uno de los superiores, el superior, dice, ustedes jóvenes llegan aquí a disfrutar de lo que nosotros conseguimos, pero no tienen ideales. Dios mío, eso es para acabar con la vocación de la persona. Tú estima quién ha llegado, trata de comprender cuáles son lo que les mueve e intenta aprender también de él, interactividad, que sea creativo, que no entre en un sitio y dice, o te ajustas o ahí está la puerta. Los dirigentes siguen el principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad fue formulado con 40° anno, 40 años después de la Rerum Novarum, cuando en Europa era todo dictaduras, comunismo, nazismo, en que el Estado controlaba todo. En este momento la Iglesia, no. La autoridad superior tiene que facilitar la autoridad de los grupos intermedios. Ustedes como formadores o como acompañantes tienen que ayudar a que el otro sea protagonista de la propia vida. Definen claramente el alcance de la autonomía y la forma de decisiones de todos los niveles de la empresa. Estas son algunas de las ideas del liderazgo transformacional. En lugar de centrarse en hacer, cumplir rígidamente su autoridad, tú obedece y calla, el líder alienta a cada empleado o a cada formando a ser valorado en su dignidad
a que abrace con entusiasmo el propósito social del instituto o de la empresa y se sienta motivado para contribuir activamente a su cumplimiento. Por tanto, es un líder que inspira, motiva y transforma. Este tipo de liderazgo es ético, participativo e inclusivo. Apoya la toma de decisiones ágil, colaborativa y bien fundamentada, mientras se empodera a los empleados. Los líderes asumen el papel de facilitadores, acompañan más que dictan. Se alejan de las figuras de autoridad tradicionales típicas del modelo transaccional. Recuerden que nació en un contexto imitando al ejército. Bien, pues estos son los dos modelos, así rápidamente. Yo es que hoy no quiero quedarme en los primeros puntos, quiero llegar un poquito más adelante. Como consiga llegar al final, madre mía, voy a pegar un salto. Ok. Motivaciones extrínsecas y antropología negativa. Es decir, el primer liderazgo favorece las motivaciones extrínsecas, exteriores. El otro favorece las motivaciones interiores. La teoría económica estándar se basa en una concepción negativa del ser humano. Si ustedes no confían en los que llegan a su instituto, si creen que estos jóvenes son flojos, entonces intentan controlarlos, disciplinarlos. Pero si confían en ellos, intentan acompañarlos. Cierto que los corrigen. Francisco corregía con severidad a veces, pero no decía todo. Nuestra regla tiene 12 capítulos. ¿Saben cuánto tiene la regla de San Benito? 72. Y tiene 12 porque le obligaron, si no tendría solamente sigan el Santo Evangelio. Y obedezcan al Espíritu. Este tipo de liderazgo impositivo parte de una concepción negativa del ser humano, lo que sería el homo economicus, es decir, un ser interesado, un ser que se mueve por motivaciones solamente crematísticas. Estos autores que tienen ahí, Adam Smith, Malthus, Keynes, no excluían que las motivaciones intrínsecas fueran importantes, pero decía, pero eso para el ámbito privado. En el ámbito público a nosotros nos basta con estimular las motivaciones extrínsecas. Esto es equivocado. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. El efecto desplazamiento. ¿Qué es el efecto desplazamiento? Cuando de las motivaciones intrínsecas se desplaza hacia las motivaciones extrínsecas. Cuando de ser peregrino te conviertes en turista. Cuando el joven que llegó con ideales, al final se fija solamente en lo que consigue, en el ordenador que le dan y lo bien que lo tratan. El aspecto de fraternidad es muy importante, ciertamente. Aquí tienen este autor, que es interesante, se llama Bruno Frey, de la Escuela de Zúrich. Y este ha enfatizado la importancia de las motivaciones intrínsecas, que es lo que tenemos que promover en familia, en comunidad, etc. Contradiciendo así la visión tradicional del homo economicus, que solo se fijaba en motivaciones exteriores. Y ha desarrollado la teoría del desplazamiento vocacional. Este fenómeno ocurre cuando las motivaciones intrínsecas de una persona, valores, ideales, son reemplazadas por las extrínsecas. Como ese joven de que les decía, que al cabo de un tiempo dice, pues para tener esto, que es lo que lo tengo mejor fuera. Según esta escuela, tanto los estímulos positivos, el darle más dinero o el darle un incentivo, como los negativos, castigos, regulaciones, pueden debilitar el sentido ético y social del individuo. Esto fue revolucionario. En España, sobre todo entre los catalanes, dice, en cuanto te tocan la cartera, la pela es la pela. Ahí te mueves. Mientras no tienes que pagar, no hay problema. Pero si tienes que pagar, ¡ay, cómo te mueves! Pues no es cierto. Les voy a poner algunos ejemplos. Normalmente no es cierto. Los valores y los ideales son desplazados por el deseo de obtener una compensación superficial. La persona deja así de actuar por convicción
y comienza a buscar únicamente resultados externos o superficiales. Esto en la ética se aplica también. La ética o es autónoma o se mueve por motivaciones interiores o no es ética. Si usted cuida de la creación porque tiene miedo a que se queme, el sol le queme, estos son motivaciones extrínsecas. Si la cuida porque realmente la siente como hermana, estos son motivaciones intrínsecas. Francisco tenía motivaciones intrínsecas porque había descubierto que Dios era el Padre de todos. No hacía falta que le dijeran, cumple. Él le salía de dentro. Eso es la ética. No es casualidad que la teoría de los incentivos, esta teoría triunfó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se tenía una concepción muy negativa del ser humano. Entonces, en este contexto, los liberales, los ideólogos del capitalismo, defienden la idea de que el cálculo costo-beneficio es el principal impulsor del comportamiento humano. Si yo te pago un poco más, tú trabajas más. Si yo te doy incentivos materiales, tú te mueves mejor. Y propone los incentivos como una forma más civilizada de control en comparación con los métodos coercitivos de los regímenes colectivistas. O sea, esta es una época en que se confía poco en el ser humano. Se cree que no es generoso. Y como no es generoso hay que estimularlo. ¿Con qué? En los regímenes comunistas colectivistas, obligándole. El Estado obliga. En los regímenes liberales, en vez de obligarlo, le damos incentivos. Pero al final es que yo no me fío de esto. Si ustedes como formadores son demasiado controladores, sería de preguntar, ¿ustedes confían en esas personas? ¿Y ellas se sienten amadas? Francisco insistía una y otra vez, hermano León, no seas así escrupuloso, por favor. Lo que veas que es voluntad de Dios, hazlo. A los superiores tantas veces le dicen, según Dios. Claro, si se desmadran, entonces sí, entonces interviene. Vamos a ver incentivos positivos. Digo desmadran porque tenían que ser madres. En un estudio clásico, vamos a dar algunos ejemplos, porque los ejemplos normalmente, sobre todo después de 3 días de reunión, ayudan a estar más atentos. Okay. En un estudio clásico realizado en 1970, Richard Titmuss comparó el sistema británico de donación de sangre voluntaria con el estadounidense, que estaba controlada por empresas privadas. Titmuss tiene, sí, así que en Inglaterra los donantes de sangre no les pagaban nada. El que daba, donaba y se acabó. En Estados Unidos, como no tenían suficiente sangre, dijeron, vamos a pagar una cantidad. Así que verás cómo dan más. Le pagamos un poco y bueno, aquí vienen todos a donar sangre. Al cabo de unos años, hizo un estudio para ver cuánto había aumentado la donación de sangre, los donadores de sangre, en aquellos hospitales en que pagaban, con respecto a esos que no pagaban. Ustedes pensarán, pues seguro que aumentó bastante, porque si pagaban bien, ¿quién no da sangre? También voy yo. Pues no. Fue al revés. Los hospitales que pagaban recibían menos sangre y de menor calidad. ¿Qué había pasado? Sorprendentemente descubrió que la gente era más generosa cuando no recibían compensación monetaria. El pago devaluaba la motivación interna y el reconocimiento social de ese acto altruista. O sea, no se movían por los valores internos, simplemente por el dinero. Y además no se sentían apreciados socialmente. A mí me pagan y ya está. Así que menos sangre y de peor calidad. Pues esto fue una sorpresa, fue una buena sorpresa. Bruni proporciona otro ejemplo. Les voy a dar varios ejemplos, un poco en relación con lo que les decía de mi hermana, ¿no? Bruni explica una niña que había cuidado amorosamente a su hermano discapacitado durante años. Tenía un hermanito diversamente normal, no sé cómo lo dicen aquí en Italia, porque, bueno, discapacitado, vamos, ¿me entienden?
Y lo cuidó durante años con un cariño enorme. Era una niña muy afectuosa. Y los padres estaban contentísimos con la niña. Pero cuando ya la niña fue creciendo, llegaba ya la adolescencia, un día los padres dijeron, ¿por qué no le damos 100 pesos a la niña por cada día que cuida del hermanito? Así tiene algo de dinero para salir con sus amiguitas, porque ya se va haciendo mayor. Y en un primer momento funcionó, parecía que todo iba bien. Pero al cabo de 3 meses, un día se acerca la niña al papá y le dice, papá, ¿y por cuidar al abuelito cuánto me pagas? ¿Y por salir con el perro cuánto me pagas? Al final salía más cara la niña que contratar a una persona para atender al hermanito. ¿Qué es lo que había pasado? El efecto desplazamiento. Primero la niña cuidaba al hermanito porque lo quería, porque lo estimaba, motivaciones intrínsecas. Cuando le empezaron a dar los 100 pesos, hubo un desplazamiento, así que esto que hago vale 100 pesos. A ver si consigo otros 200. Efecto desplazamiento. Comenzó a pedir dinero para hacer otras tareas domésticas. En otras palabras, su motivación emocional fue reemplazada por una económica. El efecto desplazamiento va unido a este que se llama el efecto indirecto, en inglés spillover, que es eso, el agua que desborda, ¿no? Que muestra que los incentivos monetarios afectan no solo a la acción específica, sino también a otras motivaciones relacionales. Muchas empresas han hecho esto, ¿no? Como les decía, el dar incentivos. Te pagamos un poquito más si haces esto o si eres mejor. Todavía lo hacen empresas. Yo sé que, por ejemplo, alguna como Volaris, no sé Volaris como hacen en México, pero sé en Europa, Ryanair, si por ejemplo, pillan a uno que la maleta es más pesada, le dan 1 euro. Reciben compensación económica. Pensaron que así los empleados iban a trabajar más y mejor, pero no. De esa manera, la empresa atraía solamente a los interesados, a los que se movían solamente por dinero, pero no sintonizaban con la empresa. Y muchas empresas han dejado de hacer esto. Bruni también menciona el caso de las familias que solían, les explico esto. Había una serie de familias, en aquella ciudad no había recogida diferenciada de basuras. Entonces, a estas familias les parecía que era educativo hacer la recogida diferenciada, bueno, no recogida, separaban las basuras, porque era educativo y porque así... Pero después llegaba el camión y mezclaba todo. O sea, digamos, era inútil, pero ellos consideraban. Llegó un momento en que, esto está en un libro de Bruni, lo mismo que el anterior, llegó un momento en que el gobierno local decide pagar algo para estimular esto. A todos los que hagan recogida, separen las basuras, le vamos a dar esta cantidad. Y algunas de estas familias aceptaron y otras empezaron, pero muchas de ellas dijeron, no, dejaron de hacerlo. Y claro, fue extraño, fue qué raro. Lo hacíais antes gratis e inútil y ahora que os dan un dinerito, cojan el dinerito y ya, venga. No, dice, si ese era el valor de lo que hacíamos, preferimos hacer otra cosa. Primero eran motivaciones intrínsecas, valores sociales, después era simplemente el dinero. Así que dejaron de hacerlo. Les pongo otro ejemplo. Este lo cuenta Reggiani. Reggiani cuenta varios ejemplos. Uno es de un niño que comenzó a exigir dinero para cualquier... O sea, él llevaba la basura de su casa afuera. Y los padres le empezaron a dar una pequeña cantidad. Cada vez que tires la basura, te damos esto. Y después el niño empezó a decir, bueno, ¿y cuánto me dais por esto otro? Lo mismo que la niña anterior. Lo mismito. Esto lo cuenta otro autor. Primero lo hacía porque quería colaborar con la casa. Después empezó a pensar que el valor de lo que hacía era ese. Por tanto, ¿por qué no ganar más? Comerciante puro. También cuenta este autor
que unos vecinos cambiaron de actitud cuando uno de ellos fue recompensado por permitir que se instalara un purificador de agua en su tierra. Así que el Estado le dijo, te pagamos tanto si dejas que este purificador lo pongamos aquí en tu... Entonces los otros vecinos dijeron, pues también que me paguen a mí por esto y por lo otro. De nuevo, un incentivo externo produce el efecto desplazamiento de motivaciones extrínsecas a intrínsecas. Vayan pensando en cómo ustedes lideran. Una situación similar ocurre en el mundo de los negocios. Muchos líderes optan por motivar a sus empleados únicamente a través de recompensas materiales, sin fomentar un compromiso genuino con los objetivos sociales de la empresa. Esta estrategia puede atraer a quienes buscan ganancias financieras. Si ustedes ofrecen solamente incentivos financieros, ¿quiénes van a ir a esa empresa? Los que buscan dinero, los interesados. Pero no genera una participación auténtica. Por otro lado, los empleados se comprometen de verdad cuando se identifican con los valores y objetivos del proyecto. Por lo tanto, un líder debe fortalecer las motivaciones intrínsecas, hacer que el trabajo no sea solo un medio para obtener ingresos, sino sobre todo una fuente de sentido y realización personal. Se trata de inspirar a los empleados a través del propósito y la convicción, no por miedo o por interés egoísta, no por miedo o por interés egoísta. Es lo que les decía ayer con respecto a la ecología. Si ustedes se mueven solamente por el miedo a las consecuencias negativas o por el miedo al infierno, después dicen, el infierno tal vez ya se apagó el fuego, es demasiado gasto de energía. ¿Quién sabe? Bueno, pues estos son los incentivos positivos. Cuando tú pagas algo o das un premio, veamos los negativos, cuando hay multas. Veamos cómo funcionan. Este fue interesante, este estudio realizado en Israel, ya fue hace años, pero me resultó muy interesante, por eso se lo cuento. Este mostró también que las sanciones que afectan las motivaciones intrínsecas pueden reproducir el efecto contrario al previsto. Les cuento en estas guarderías, los padres, bastantes padres llegaban tarde a recoger a sus hijos. Y claro, esto era un problema, porque si llegan tarde, los empleados tienen que esperar allí y hay que pagarles más y el centro no puede cerrar. Entonces dijeron, ¿cómo solucionamos esto? Pues le ponemos una multa. Al que llegue tarde tiene que pagar. Ya verás cómo llegan pronto. Esto fue el experimento. Así que dividieron las guarderías en Israel. Un grupo pagaba, un grupo siguió como antes y otro grupo empezó a poner multas. ¿Has llegado media hora tarde? Pagas tanto. O sea, ustedes pensarán, pues se solucionó el problema. Todos al llegar pronto para no tener que pagar, ¿verdad? El experimento lo dividió en dos grupos. El primer grupo se introdujo una multa monetaria a quienes llegaran tarde, mientras que no se realizaron cambios en el segundo grupo. Sorprendentemente, después de 12 semanas, aumentaron los padres que llegaban tarde en el primer grupo. Los que pagaban multa eran más. ¡Qué raro! Dice, son muy judíos. Y además los judíos, que ustedes saben que tienen fama de que el dinero es el dinero, ¿no? Dice, tiro el dinero al aire, lo que sea para Dios que lo coja y lo otro lo agarro yo. Sí. Bueno, pues resulta que produjo el efecto contrario. ¿Cómo es posible esto? ¿Se equivocó el experimento? Pues no. Es que el incentivo negativo destruía las motivaciones intrínsecas. Pagaban la multa y llegaban tarde con más frecuencia. En el otro grupo los niveles se mantuvieron estables. En el grupo en que no hubo ningún cambio, siguieron llegando tarde más o menos como antes. Pero en este grupo que había una multa, llegaban más tarde. ¿Por qué? Claro, dice, bueno, me da flojera llegar pronto, pero pago la multa y ya está. O sea, el no llegar tarde me supone 200 pesos.
Bueno, me quedo tomando el café aquí tranquilo, pago esos 200 y ya está. ¿Eh? Antes intentaban llegar pronto para no molestar a los empleados, porque tenían un poco de compasión. Cuando ya les pusieron precio, pues yo pago y listo. Y además llegan todo, bueno, sí, tenga su dinero, ya está. ¿Eh? Cuidado con los incentivos, cuidado con los incentivos. El incentivo negativo tuvo el efecto contrario al que se pretendía, ya que socavó las motivaciones intrínsecas que alimentaban a los padres anteriormente. Antes de que se impusiera la sanción, la mayoría de los padres intentaban llegar a tiempo por consideración y respeto al personal educativo. Después de la introducción de la penalización, el comportamiento fue reinterpretado. Pagar la multa llegó a percibirse como una tarifa aceptable por llegar tarde. Después, entonces dijeron, bueno, pues ahora vamos a eliminar la multa. Desde hoy ya no hay multa. Y dejaron así 4 semanas. Pues ya se habían acostumbrado a eso, no había manera ya. Siguieron llegando tarde. No hubo mucho cambio. Son experimentos que nos están indicando cómo tenemos que formar, cómo tenemos que acompañar. Bien, la paradoja de la felicidad. Easterlin formuló la paradoja de la felicidad en 1974, ya hace unos cuantos años. Recuerden la curva de Easterlin. Compro un celular, ¡ay, qué bonito, qué maravilla! Entonces estoy siempre con el celular, lo llevo al baño, en cuanto duermo si suena, ¡ah! ¡Qué felicidad! Pero después yo veo que el compañero tiene otro más o menos como el mío, mejor, ya está un poco arañado, ya hay otros modelos, ¡pum!, la curva baja. ¿Qué es lo que hace el sistema económico para que te sientas feliz de nuevo? Te ofrece el modelo 17. Dices, qué bonito, este sí que es bonito, qué maravilla. Pero poco a poco, de nuevo, modelo 18, modelo 19, consumismo. La felicidad a través de los incentivos económicos. La paradoja de la felicidad de Easterlin establece que si bien un aumento en la riqueza material puede conducir a un aumento temporal del bienestar socioemocional, no garantiza una felicidad duradera a largo plazo. Entonces él habla de la metáfora de la cinta de correr. Dice, con estos incentivos corremos más rápido, pero la cinta corre también. Al final estamos en el mismo sitio. Relaciones sociales y justicia son más importantes que el dinero para el bienestar. La cinta de correr hedónico, incentivos económicos y motivaciones instrumentales tienden a perder su efectividad con el tiempo, porque las personas se acostumbran rápidamente a estas mejoras materiales y luego aspiran a más. Corren más rápido, pero permanecen en el mismo lugar. Por ejemplo, lo que les decía antes de adquirir un nuevo celular. De hecho, en los países desarrollados, la felicidad subjetiva no ha aumentado significativamente, a pesar del crecimiento constante del ingreso per cápita. ¿Y los países ricos son más felices que nosotros? No necesariamente, más bien no. No sé si han comprobado en qué lugar está México, en el índice de felicidad. Supongo que estará bastante alto, porque se les ve muy felices. Desde luego más que España, yo creo. Una excepción a esta tendencia se puede encontrar en los bienes relacionales. Siempre les dije que en cualquier transacción hay bienes materiales y bienes relacionales. Los bienes relacionales compensan el posible divario, el posible diferencia que haya, como la amistad, la familia y el voluntariado. Estos no caducan. Estos dan siempre satisfacción. Así como los de carácter cultural e identitario, arte, tradición, espiritualidad. Estos no disminuyen normalmente, cuyo valor no está sujeto a la lógica competitiva y tienden a tener un impacto emocional más profundo y duradero. Entonces, no podemos usar incentivos, no podemos estimular. Vamos a ver, les doy algunas ideas sobre esto. Recompensas en lugar de incentivos.
El efecto desplazamiento también puede ocurrir en la dirección opuesta. Es decir, les estoy hablando de que motivaciones intrínsecas se convierten en extrínsecas, ¿verdad? Pero también se puede hacer el movimiento contrario. Una persona que descubre su vocación y que quiere seguirla está reforzando las motivaciones intrínsecas. De ser turista pasa a ser peregrino. Encuentra una razón de ser. Por ejemplo, en la vida espiritual y social, las personas que descubren su vocación y se esfuerzan por seguirla están reforzando sus motivaciones intrínsecas, ya que este nuevo horizonte de sentido los llena de energía y guía en su camino. Es decir, este por qué. Les hablaba antes del por qué, cómo y qué. Hay que reforzar el por qué. ¿Por qué te metiste fraile? Para tener la comida a gusto, pues vas a ser un panzón, seguro. Por el porqué, la razón de ser. Usando la metáfora de Bauman, podríamos decir que pasan de ser turistas a ser peregrinos. Son imágenes paradigmáticas, es decir, como modelos de identificación. El turista no sabe dónde va, paga y ya está, y reclama derechos. El peregrino sabe hacia dónde va. Una alternativa positiva a los incentivos instrumentales son las recompensas simbólicas o sociales. Para que su efecto sea positivo, es fundamental que sean percibidas no como una forma oculta de control, haz esto y obtendrás una recompensa, sino más bien como una expresión significativa de reconocimiento. Gracias por tu colaboración. Yo recuerdo cuando yo era guardián en el convento de Herbón, en la fiesta de San Antonio, era la fiesta principal, yo tenía sentado a mi lado al alcalde de la ciudad. Y hablando de unas cosas y de otras, en un momento me dice, todos tienen precio. Yo dije, ¿cuál será el de los frailes? ¿Cuál será nuestro precio? A todos se compran, basta saber cuál es el precio. Y recuerdo de alguna otra persona que decía, ¿te aceptó el regalo? Sí, entonces ya lo tienes en mano. Francisco no quería depender de benefactores. Prefería que trabajasen sus hermanos para no ser dependientes, no ser demasiado dependientes. Entonces, ¿cómo conseguir estimular las motivaciones intrínsecas? Yo les diría, en cualquier reunión que tengan, siempre que hablen de cualquier cosa, como ahora van a hablar, empiecen por el porqué. Por la razón de ser, por las motivaciones profundas que mueven. ¿Por qué surgió esta asociación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo podemos potenciar eso? Y después pasen al cómo y después al qué. Pero no empiecen, a ver, el próximo año ¿cómo hacemos? Esto salió mal, esto lo quitamos y ya está. Y se queden ahí, en el qué y tal vez un poco del cómo. No es el camino, ¿eh? Un ejemplo concreto es el premio Nobel, que no solo incluye un premio financiero, sino que representa un alto nivel de reconocimiento público. Del mismo modo, las medallas de honor simbolizan un reconocimiento más allá del valor material. En estas condiciones, las recompensas no solo evitan socavar las motivaciones intrínsecas, sino que las fortalecen, al mismo tiempo que promueven la autonomía, la confianza mutua y el sentido de pertenencia. Este es mi sueño. ¿No te entusiasma a ti también? Francisco tenía esta capacidad de incluir a los otros en su discernimiento. Por lo tanto, los líderes deben confiar. Lo primero es confiar en el otro. Si tú desconfías del otro, intentas obligarlo como si fuera una marioneta. Quererlo bien. Saberse reír incluso de los defectos. Ahí estoy yo ya de nuevo. Empezando por ti mismo. Y llega al final de la noche, echarle una carcajada y dice, no he cambiado nada, sigo siendo el mismo de siempre. Pero bueno, Dios me quiere así. Mañana lo intento de nuevo. ¿Está bien? Debe fomentar su autonomía, reconocer explícitamente sus esfuerzos. Seguramente en teología moral han estudiado los sistemas económicos. No sé si conocen esto, pero no me voy a detener porque si no terminan, empalmamos con la del año próximo.
Pero un poco va en este sentido. El probabilismo, probabiliorismo, dice, todas estas posibilidades pueden ser buenas, pero no juegues con Dios, por favor. Mira a ver cuál es la que tú puedes, la mejor, porque tú estás llamado a dar lo mejor de ti mismo. No juguemos con Dios. No juguemos con Dios. ¿Ustedes saben por qué se hizo la distinción entre pecado mortal y pecado venial? Normalmente decimos, ahí empieza la línea del pecado mortal, ¿verdad? Voy a hacer un poco de broma, ¿no? Y yo me acerco, como todo el mundo, dice, de ahí no puedo pasar, ¿no? Pero yo una vez que estoy cerquita, dice, vamos a ver si la empujamos un poquito más allá. Juego con Dios. Intento hacer como todo el mundo, porque son pecatuchos. Y de allí no paso porque tengo miedo. Eso no fue la razón de surgir esto. La razón siempre es para estimular tus motivaciones intrínsecas, para que tú des lo máximo de ti mismo. Entonces, aunque socialmente seas muy bueno y todo el mundo diga, ¡ay, qué bueno eres!, como le decía a Francisco a aquel otro, tú tienes que decir, sí, pero tengo pecados veniales. Soy infiel, he recibido muchas gracias, pero sigo siendo un pecador. Como decía Francisco, si ese mayor pecador del mundo hubiera recibido las gracias que yo he recibido, sería más fiel que yo. Para eso se hizo la distinción entre pecado venial y mortal. Para que nadie se sienta orgulloso. Para que cada uno dé el máximo de sí mismo. Para eso se hicieron los sistemas morales. Para decir, sí, tú no has recibido tantas gracias. Para ti esto es suficiente. O uno que acaba de llegar a formación y todavía el pobrecito, o la pobrecita no tiene muchos problemas. Pero para ti esto es lo mejor que puedes dar en este momento. Vamos a seguir trabajando por la ley de la gradualidad, pero yo te quiero así como eres. No eres perfecto, por supuesto, tampoco yo. De esta manera ayuda a construir una cultura organizacional basada en valores compartidos, propósitos comunes. Bien, ¿cuál es la visión franciscana entonces del liderazgo? Transformacional, o mejor aún, transformativo. Porque no solamente intenta cambiar tú mismo, sino también las estructuras que están a tu lado. La sociedad que condiciona. Francisco de Asís ofrece una perspectiva teológica y fraterna del liderazgo. Quiere que el ministro general de los frailes sea el Espíritu Santo. No se lo dejaron, Pero la verdad que era cabezota, Francisco, Por ejemplo, la palabra fraternidad no era una palabra jurídica. O sea que en la regla no debería estar. La metió en la regla. Consiguió que entrara en la regla. Pero en el documento del Vaticano dice orden, no dice fraternidad. Y durante muchos siglos nosotros decíamos orden, orden, orden. Aunque fuéramos un desorden, pero orden. A partir de los años recientemente ya volvemos a decir la orden franciscana es una fraternidad. Volvemos a decir eso. Usamos las dos palabras. Pero los superiores deben ser ministros y servidores. ¿Saben por qué usa estas dos palabras, ministros y servidores? Son sinónimos. Podría haber dicho deben ser ministros. Pero ministros también se llamaban los políticos. Y ya parece que en aquel tiempo no eran tan servidores. Entonces, usando dos palabras que quede claro. Que acogen y acompañan humildemente, humus. Si no eres humilde, no eres humano. Humildemente. De esta manera, Francisco invierte la estructura piramidal de aquella sociedad. Para nosotros esto ya estamos más habituados, pero en aquella sociedad todo estaba muy reglamentado. El que nacía en una familia ya era su destino. También anima, por eso, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado? Esto se los pregunté ya. ¿Cuál era el pecado que en tiempos de Francisco, antes, hasta Francisco, el pecado capital que se perseguía más en aquella sociedad tan estable, tan jerarquizada? No. No me digan la lujuria porque ese siempre es un problema. Otro. Si la sociedad era muy estable, muy rígida, ¿cuál era el pecado
capital, de los 7 pecados capitales, más perseguido. El orgullo. El orgullo. Porque el orgullo es el que no acepta la propia condición y pone en peligro la estructura social. En tiempos de Francisco la sociedad estaba cambiando, se estaba haciendo comerciante, por eso él no quería usar el dinero, porque el dinero era un signo de relaciones no fraternas. Te pago y basta, no te miro en la cara. Tú págame y arreglado. Y Francisco no quería eso, que se perdiera la fraternidad. Entonces, en ese momento ya su padre era comerciante y él era comerciante, sabía muy bien eso. Los dominicos no tuvieron problema con esto, siguieron usando el dinero. Para Francisco era un símbolo de una sociedad que estaba convirtiéndose en anónima, en relaciones puramente eficientistas. Entonces, en ese contexto, ¿cuál será el pecado que más se persiga, el pecado capital? La codicia, la avaricia. Buenaventura, como está en un momento de cambio, dice que los dos son muy, muy graves. Su énfasis en las relaciones fraternas fue un cambio significativo con respecto a los modelos jerárquicos que dominaban la vida religiosa en aquel momento. Como el modelo de liderazgo basado en la estructura militar, ¿no? Tengo que decir que ese modelo te da cierta satisfacción. Dice, ¡ay, qué bien, qué majos, qué bien se comportan! Todo va perfectamente. Además, no me causan problemas, porque yo que sé qué piensan. Ya ellos. Lo importante es que cumplan. Pero no les estás formando. Se están adaptando a ti. Cuando nosotros cerramos el seminario menor, una de las razones fue esta, que nos parecía que en este nuevo tipo de sociedad no ayudaban a formarse, que los niños se adaptaban, pero no crecían como personas. Entonces, mejor que estén en su familia y cuando ya sean un poquito más mayores, que entren. Y estaban a gusto, ¿eh? La Asociación de Exalumnos del convento. Sí, 5 minutos, muy bien. El abad de los monasterios solía ser de origen noble y asumía la autoridad del pater familias. Francisco, sin embargo, buscó crear una fraternidad de iguales, construida sobre el amor fraterno y el apoyo mutuo, sin dependencia ni paternalismos. En lugar de padres, los superiores deben comportarse como madres. Muchos de sus ministros tenían un concepto muy diferente de la autoridad y lamentaban que Francisco les hubiera asignado una potestas débil. O sea, tenían poco poder. ¿Qué queremos mandar un poco? Estos hacen lo que les dé la gana. Bueno, nosotros hemos sido un poco libres los franciscanos. La verdad que a veces exageramos un poco. Pero gracias a Dios, que para nosotros es el paradigma de la libertad. Dios es libertad. Es amor. Sin amor no hay libertad. Si tú obligas, no estás educando para el amor, estás educando para el ejército. Bueno, también el ejército tiene que, no solamente esto, porque yo estoy hablando hacia un nivel estereotípico. Estos ministros tenían una mentalidad legalista, que es expresión de la lógica del poder, y abordan los conflictos asignando tareas y estableciendo límites. Yo te cedo esto, tú me cedes lo otro, yo contento y tú contento. Sin embargo, estos ministros no pudieron imponer completamente su voluntad. Bien, esto después, no tengo ahora tiempo, se aplica a la economía civil. Esta economía que es continuación de lo que los franciscanos propusieron en los siglos XIII y XV. Este Genovesi es del siglo XVII, XVI-XVII, que continúa esta línea franciscana, que se llama economía civil. No voy a explicarles ahora esto, que contradice la otra economía, que se basa en el utilitarismo de Bentham y de los liberales anglosajones, sobre todo. Es decir, utilitarismo, ¿tú por qué? ¿Por qué te mueves? Te mueves por interés. ¿La nueva sociedad en qué se basará? No en motivaciones intrínsecas, no en el amor de unos hacia otros, se basa en el puro interés. La sociedad antigua, l'ancien régime, de los poderes absolutistas se basaban en la sangre azul. Si tú tienes sangre azul, gobernarás, si no, pues abajo. Cuando empieza la sociedad
liberal, capitalista, dice, tenemos que buscar una base común. ¿Y qué acomuna a todos? Tenían una mentalidad negativa del ser humano. ¿Qué es lo que todos tenemos en común? Que somos malos, egoístas. Fundemos la sociedad sobre el egoísmo. Que cada uno busque su propio egoísmo y la mano invisible del mercado transformará en utilidad social lo que en sí mismo es puro egoísmo. Esta es la economía que tenemos. Business is business. Tu muerte es mi vida. Greed is good, greed is right. La avaricia es buena, la codicia es buena, decía en Wall Street. Terrible. Ok, voy a terminar. Esta economía es muy interesante. Sería para otra reunión. Los líderes en esta economía no son autoritarios, sino inspiradores e inclusivos. Francisco de Asís es un modelo de liderazgo, del porqué. El Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. No intenta hacer un programa jurídico meticuloso. Ya le digo, la regla es lo mínimo que le permitieron y porque le obligaron de alguna manera. Intenta contagiar. La fe se transmite por contagio, no por una gran idea. Los que entran en la vida religiosa es sobre todo porque buscan, está claro, la fraternidad, las relaciones, en un mundo cada vez más anónimo y eficientista, que era lo que sufrió Francisco entonces. Por eso no quería usar el dinero. La razón principal para entrar en la vida religiosa es buscando la fraternidad. La razón principal para salir de la vida religiosa es la decepción con la fraternidad. Y como tenemos la mentalidad de que hay que hacer, nos olvidamos de estar. Y entonces nos agotamos.